Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Bien, con este vídeo voy a abrir un melón muy grande, porque vamos a hablar nada más y nada menos del SMS, o, dicho de otra forma, del System Managed Storage, o almacenamiento administrado por el sistema. Bien, ¿qué es todo esto del SMS y todos los subsistemas que dependen de él? Bien, pues esto tiene una explicación muy histórica y os cuento. Cuando empezaron los mainframes a cobrar popularidad y a necesitar cada vez más almacenamiento, pues el entorno del procesador principal y el subsistema de canales al que estaba conectado, pues tú ibas añadiendo pues una unidad de control, ibas añadiendo dispositivos, por ejemplo, cintas, lectoras de tarjetas, escritura de tarjetas, etcétera. Además de las cintas de carrete de toda la vida, pues ibas añadiendo discos. Entonces tú tienes una unidad de control y de repente, pues 8 discos de, imagínate, de 200 megas, ¿no? Los 3350, 3320, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, a medida que ibas utilizando más datos, pues ibas necesitando mayor almacenamiento. Entonces lo que hacías era comprar más unidades de control y comprar más discos. Y entonces de ahí vienen esa famosa estampa que sale cuando tú buscas una foto de un mainframe de los años 60, pues una habitación llena de bloques y de armarios de color azul de IBM con una longitud pues bastante grande. ¿Por qué? Pues porque tenían esa longitud porque los discos se iban atornillando al frame principal hacia atrás. Entonces tú puedes tener un armario enorme, que eran 8 armarios pequeños, y cada dentro de ese armario pues tenías 2 discos o 4 discos o lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la instalación va creciendo y va creciendo el número de discos. Y habéis visto incluso que en nuestro entorno de ZOS tenemos unos 16 volúmenes. Entonces, imaginaos esto en un banco, en un entorno de navegación aérea o en una compañía de seguros. Es increíble la cantidad de discos que puedes tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que el almacenamiento se convierte en algo inmanejable, porque tú tienes un montón de JCLs que pueden estar trabajando contra unos volúmenes en concreto. De hecho, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si abro, por ejemplo, ahora mismo cualquier JCL de nuestro mcorner, por ejemplo, mcorner.jcl, y vemos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, este JCL que se llama crear spool, hacemos un view, aquí tengo un res para quitar esto de aquí, y aquí, por ejemplo, si yo quiero, imaginaos en un JCL que tiene un proceso batch que coge una serie de datos y deja una serie de ficheros, ¿no? En este caso, pues mira, como esto es crear un spool del GES2, pues le dices el dataset que se llama, la unidad donde quieres que se grabe, el volumen donde quieres que se grabe y luego su disposición, que en este caso sería un nuevo dataset. E incluso le dices el espacio, los cilindros que quieres que ocupe, en este caso 3000, y que sean contiguos. Una organización particionada, con formato no definido y un tipo de bloque de 3992. ¿Veis todos estos datos, no? Entonces, imaginaos por un momento que yo tengo un proceso batch enorme y que toca muchos discos y toca muchos datasets. Entonces, claro, yo tendría que ir manualmente definiendo a qué volumen quiero que vaya, cómo quiere que me lo deje, qué espacio quiero que me coja, qué organización necesita utilizar. Entonces, claro, eso, imaginaos, en un entorno que tiene, no os exagero nada, 2048 volúmenes, que yo lo he visto en bancos, pues te puedes imaginar el Cristo que supone el tener que editar cada JCL, porque claro, esos discos también se van llenando. Entonces, esos datasets igual ya no entran en ese disco y necesitas tocar este JCL para que te lo grabe en el disco libre siguiente. Entonces, claro, esto es un jaleo que nadie en su sano juicio es capaz de llevarlo a cabo. Por lo tanto, IBM, al ver que tienes 2048 volúmenes libres y necesitas tocar los JCLs a mano para que cojan los ficheros de aquí y los deje allá, y aunque los catálogos nos ayudan a saber dónde está el dataset en cuestión, cuando tú vas a definir un nuevo dataset, aunque luego lo vayas a catalogar, necesitas primero conocer si tienes discos disponibles. Segundo, qué
porcentaje de ocupación tienen. No vaya a ser que el dataset que vais a grabar no te entre. Y en tercer lugar, tener una disposición para saber ordenar toda tu infraestructura. Entonces, claro, llegamos a un punto en el que es inmanejable. También es cierto que desde los años 60, 70, 80, 90 se fueron creando los discos pues 3350, 3370, 3380 y 3390. Y en el 3390 es cuando se ha creado, digamos, un estándar generalizado. Porque el 3390 modelo 1 era un disco que era de 1 giga, el modelo 2 de 2 gigas, el modelo 3 de 3 gigas. Luego de ahí saltaron al modelo 9 de 9 gigas. Del modelo 9 saltaron al modelo 27. Estos discos modelos 27 y ya los últimos modelos 54 ya son discos virtuales en los nuevos entornos de S8000, etcétera, actuales. Pero hasta entonces, hasta el 3390 modelo 3, yo he visto físicamente, y además, e incluso en el mismo canal de Mindframe Corner, en la parte de blog, hay una foto del año 1999 en el que salgo yo posando con unos discos, con unos armarios de color azul. Esos 3 armarios de color azul eran 32 discos 3390 modelo 3. Para que os hagáis una idea. Entonces, imaginaos eso multiplicado, esos 3 armarios multiplicados por 20 o por 30 en los centros de proceso de datos de un gran banco. Pues veis que hay muchos volúmenes. Entonces, lo bueno es que con la virtualización, con los DS8000, DS8100, 8300, 8800 y los novísimos discos que han sacado ahora mismo al mercado, IBM, ya que son NVMe, ni siquiera son discos rotativos, ¿qué es lo que pasa? Que puedes definir menos volúmenes, por ejemplo, 3390 modelo 54, o sea que puedes meter un volumen de 54 gigas frente a la compatibilidad hacia atrás de volúmenes 3390 modelo 3 que eran de 3 gigas. Que son precisamente los discos que tenemos en nuestra instalación de Hércules. Son volúmenes modelo 3390 modelo 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de todo eso, seguimos teniendo cientos de volúmenes que, aunque ahora los puedas crear con un tamaño mayor, siguen necesitando estar administrados. Y ahí es cuando IBM sacó el sistema DFSMS, el Data Facility Storage Management Subsystem, que es un subsistema de control de disposición de los datasets, o sea, dónde se graban los datasets que vayas a crear. Con unas reglas adecuadas ya no tendrías que definir ni dónde va el disco, ni su disposición, ni su espacio. Automáticamente yo tendría una regla que por el nombre que yo defina al dataset lo puedo llevar a un pool de discos. Imaginaos un pool de 45 discos o de 50 discos que los he definido para que todos los datasets que empiecen por mcorner se vayan a ese pool. Lo que nosotros hemos hecho aquí, por ejemplo, si vamos aquí a F3, lo que hemos hecho aquí, que hemos usado los volúmenes ZVOL00 y ZVOL01 para definir de forma que todos aquellos datasets que empiecen por mcorner los grabemos en los volúmenes ZVOL00 y ZVOL01, pero de forma manual, o sea, porque esto ya os lo expliqué en un vídeo anterior, ¿no? Para mantener un poco el orden en el entorno. Con el DFSMS ya no sería necesario. Yo puedo definir un volumen ZVOL XX, un pool, en este caso, un pool de discos que sea ZVOL XX, que vaya de ZVOL 00 al ZVOL FF para tener 32 volúmenes ahí y crear una regla dentro del SMS para que cuando yo me vaya a crear un dataset que empiece por mcorner, me lo deje en uno de esos discos. Entonces, cuando vaya creando nuevos datasets, el DFSMS me los va a ir dejando, no todos en el primer disco, sino como hay 32, pues primero en uno, luego en el segundo, luego en el tercero, para que, digamos, de una forma inteligente se vaya llenando el espacio todos por igual. ¿De acuerdo? Pues eso es solo una pata, que es el DFP, que es el Data Facility Product, que es la disposición de los datasets dentro del entorno SMS. La siguiente pata, que se utilizaba muchísimo, ya menos porque el almacenamiento se ha hecho mucho más económico desde entonces, pero es el HSM, lo que se llamaba el Administrador Jerárquico de Almacenamiento, o el Hierarchical Storage Manager, de ahí viene el HSM. Esto era un entorno que tenía 3 capas. Mira, la capa donde se guardaban los datasets,
o sea, en el disco. Luego había una capa que se llama Migrate 1, que tú, bajo unas condiciones, imaginaos, ese dataset en un mes no se ha accedido. Bueno, pues lo quito del disco, porque el disco es preciado y necesito almacenamiento, y me lo llevo a un pool de discos llamado Migrate 1 que lo comprime. Entonces, yo sigo viendo el dataset catalogado, pero en lugar de estar en el volumen ZVOL01, como por ejemplo esto, pondría Migrat 1. Y eso significa que yo, en cuanto lo acceda, ese dataset que estaba en Migrat 1, me lo traigo de vuelta a un volumen físico. Porque Migrat 1 es como si fuera un pool comprimido, ¿no? Como si estuviera todo hecho con un zip, ¿no? Entonces, los datasets que menos utilizo, los meto en un zip, ¿no? Y ahí se quedan hasta que los reclame. Cuando lo reclamo, los descomprimo ese dataset concreto y lo grabo en un volumen y entonces puedo acceder a él. ¿Veis un poco cómo va el tema, no? Y ya la tercera capa, que es la Migrate 2. La Migrate 2 es cuando ya, imagínate que tú tienes otra regla y haces que si en 3 meses los datasets que están en Migrate 1 no han sido accedidos, se migran a el pool Migrate 2, que es un pool de cintas físicas. Entonces, está muy bien, porque si esos datasets solo se usan una vez al año, pues no los tienes por qué tener ocupando el disco de forma totalmente estúpida. Los puedes primero llevar a migrar al pool Migrate 1 y del pool Migrate 1 al pool Migrate 2, que ya es cinta, y te lo sacas de la instalación. Entonces, yo sigo teniendo el acceso y sigo teniendo los datasets catalogados, pero no tengo ocupación en disco. ¿Qué es lo que ocurre? Que el HSM ya apenas se utiliza porque muchos entornos operativos de almacenamiento pues han bajado muchísimo el precio. Entonces, antes no era una pasada tener 32 volúmenes 3390 modelo 3, costaban mucho más dinero que tener un nuevo disco de ese 8000 que tiene pues 8.192 volúmenes 3390 modelo 3 emulados, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el almacenamiento ya no tiene el gasto que tenía antes, y por lo tanto el HSM ha entrado en desuso. Por lo tanto, pero vamos, es otro de los subsistemas que tiene el SMS para la gestión de sus datos. Entonces, el HSM junto al DFP, que es el que disposiciona los datasets en los volúmenes, en los pools, hacen un buen engranaje para que yo tenga los datos vivos en disco físico y los datos menos vivos, pues o bien comprimidos o bien en un robot de cintas. El único problema es que si yo quiero hacer referencia a ese dataset que ya está en Migrate 2, que está en el robot de cintas, pues desde que le dé al browser, pues va a aparecer un mensajito diciendo que hay que esperar porque hay que montar la unidad en la boca. La cinta tiene que leerse hasta donde está ese dataset. Y luego, una vez leído ese dataset, se trae directamente al disco físico y entonces lo tendríamos ya en operativo. Pero claro, tener dataset Migrate 2 en un batch que se utilice una vez al mes, pues no es asumible, porque imagínate la cantidad de montajes que tendría que hacer la unidad de cinta para que esos datasets que se han ido migrando a cinta tengan que traerse de nuevo a disco para que el batch los pueda tratar. Pues ese batch tardaría un montón de horas en ejecutarse. Por lo tanto, es muy importante conocer tu instalación, saber qué datasets tienes en el batch, qué batches utilizas, cada cuánto, y una disposición lógica para saber cuántos días vas a tener el dataset vivo en disco antes de migrártelo al Migrate 1 o al Migrate 2. ¿De acuerdo? Y por último, la última parte importante, porque tiene más patas el SMS, es la parte del RMM, o el Removable Media Manager, o el administrador de medios removibles, que es toda la gestión de la robótica. Si yo tengo una VTS, por ejemplo, una VTL, un Virtual Tape Library, o sea, una unidad de cintas virtual o una unidad de cintas física, pues como una 3494 o una 3582, de alguna forma necesito saber cuántos volúmenes tengo en ese robot. Necesito que el mainframe hable con el administrador de la librería para que mueva el brazo donde tenga que moverlo, para coger el volumen que lea el código de barras del nombre de volumen y lo monte en la unidad de cinta que el sistema pide. Entonces, toda esa gestión de
quién pide la cinta, dónde la pide, cómo la monta y la gestión de la base de datos de qué tengo en cada cinta, lo lleva el RMM. Entonces ya habéis visto tres patas muy importantes del SMS. El DFP para parte de los datasets y su disposición en pools de disco. El HSM para gestionar la durabilidad o la vivencia de los datos en disco. Y por último, un gestor que engloba los dos subsistemas restantes, que es un gestor de librerías de cintas, que ahora mismo cada vez son menos, porque ya el almacenamiento se ha hecho tan barato que ya hay librerías de cinta que son virtuales. Es decir, hay armarios de discos que con un software específico de VTL, de Virtual Tape Library, le hace ver al mainframe que tengo una unidad robótica con un brazo que va por un pasillo y va cogiendo las unidades de cinta de ese pasillo y va montando las cintas en sus respectivos drives para que sean leídas, escritas, etcétera, etcétera. Ahora ya eso cada vez se ve menos en pro de los entornos virtuales. Pero eso no quiere decir que no se utilicen. De hecho, muchísimas instalaciones enormes, como por ejemplo las de compañías eléctricas o la de navegación aérea o bancos, siguen utilizando hoy en día el robot de cintas porque son tantos los terabytes que tienen que al final una cinta LTO o una cinta 3592 puedes tener 30 terabytes en una cinta, mientras que poner 30 teras en disco sale más caro que tenerlo en cinta. Por lo tanto, todavía en entornos que requieren petabytes de almacenamiento, de registros, de logs, de etcétera, se siguen utilizando librerías de cinta porque por el momento es el almacenamiento más barato. ¿De acuerdo? Y eso es lo que os quería hablar un poquito como introducción del SMS. ¿Cómo se gestiona el SMS desde del mainframe? Pues muy sencillo. Nos vamos a la opción aquí, a la opción M de More, y vamos a la opción 2, ISMF, Integrated Storage Management Facility. Entonces entramos aquí en la opción 2, y aquí podemos ver una serie de valores que podemos hacer uso de los datasets que tenemos, de los volúmenes, de clases de administración. Por ejemplo, aquí se definen los criterios para migrar los datos de HSM, de RMM, etc. Las clases de datos, que aquí se definen los parámetros para reservar o para alocar datasets. Eso del DCB que hemos visto en el JCL anterior. Storage Class para definir los tipos de almacenamiento que tenemos, es decir, los pools de disco que queremos poner, los migrate 1, migrate 2 del HSM, etc. Luego tenemos aquí el RMM, el Removable Media Manager, pero bueno, aquí se ve, aquí faltan opciones. La opción buena es ir a la opción 0, que es ISM Profile, para cambiar nuestro profile de almacenamiento. Ahora mismo, nuestro profile, el User Mode Selection, la opción 0, ahora mismo es la End User. Pero no, para trabajar con el SMS necesitamos tener la opción 2, Storage Administration. Entonces, ponemos aquí un 2 y le damos al intro. Aquí nos está diciendo que tenemos que salir de la herramienta y volver a reentrar. Bueno, pues salimos con un F3, salimos con un F3, salimos con un F3 y volvemos con un 2 a entrar a la herramienta. Y ya veis que ahora hay muchísimas más opciones de menú, ¿de acuerdo? Entonces, en otro vídeo más adelante explicaré las opciones de menú, pero básicamente esto es un compendio de opciones que nos ayudarán a definir las reglas de disposición de los datasets. Es decir, si yo quiero que todos los datasets que empiecen por mcorner.jcl o que mcorner.lib vayan a un pool de discos concretos, yo tengo que definir una regla que capture el nombre de ese dataset y entonces diga, vale, este dataset va a este pool, este otro a este otro pool. Todo lo que pide por DB2 a este otro pool. Todo lo que pide por SIS1 va... Claro, SIS1 en este caso no, porque es sistema operativo, pero yo qué sé. Todo lo que pide por HSM, que vaya al pool de HSM. Todo lo que pide por GDGs, pues que vaya al pool de GDGs. O por ejemplo, mira, aquí tenemos, de hecho, haremos un ejercicio más adelante, pero recordar que si aquí hacemos un 3.4 y vamos a la opción SMF, recordad que hicimos un vídeo anterior en el cual nosotros catalogábamos nuestra salida del SMF. En este caso lo llevaba a cinta, pero si en lugar de que esté en cinta queréis que esté en un disco, yo puedo definir una regla que todo lo que empiece por
SMF punto, asterisco en este caso, vaya a un pool de discos que sean el SMF pool. Y esos discos sean del SMF000 al SMF00F. Entonces tendríamos 16 discos que definiríamos primero en Hércules y luego los definiríamos en el IOCP de nuestro ZOS, y creando el pool SMF haríamos una clase que haría que cada vez que se cree un SMF, cuando llegue al 100% nuestra ocupación de registros del sistema, al crearse el dataset no le tengamos que decir dónde lo tenga que crear, que sea el sistema quien lo cree donde le dé la gana en el disco del pool que le hemos dicho que defina según esa regla. ¿Veis por dónde van los tiros, no? Y así es como se definen los sistemas SMS en un entorno mainframe real. Hay multitud de pools, porque yo tengo pools de datos. Imaginaos, yo tengo una aplicación ZIX que tiene, imaginaos la aplicación All. En nuestro caso concreto, hemos puesto todas las tablas de DB2 empezando por mcorner. Pero es bastante habitual que en las empresas grandes tengan aplicaciones que estén nomenclaturizadas. Imaginaos, yo qué sé, control de pagos. Pues todos los datasets de base de datos de tablas empiezan por db2.pagos y se guardan en disco. Pues yo puedo crear un pool de pagos en el cual todos los datos del db2 que necesite crear las tablas subsiguientes que necesiten crearse en db2 vayan por un pool de SMS al pool pagos. Y el pool pagos tendrá una serie de volúmenes en los que el db2 irá dejando los datos. ¿Cuál es la gozada de todo esto? La gozada de todo esto es que yo puedo definir, imaginaos, 10 volúmenes inicialmente 3390 modelo 3, o sea, de 3 gigas cada uno, lo que serían 30 gigas en total, y el DB2 puede ir llenando esos datos, y el SMS me puede avisar, oye, el pool de datos de SMS, en este caso el pool de datos de pagos, se ha incrementado al 80%. Entonces tú desde el SMS puedes, vale, pues defino nuevos discos y los añado al pool actual de pagos, que eran 10 discos, pues añado 10 más. Y todo eso lo puedo hacer de forma totalmente online, y estoy asignando pequeños volúmenes o volúmenes de un cierto tamaño a pools a medida que se van llenando. ¿Entendéis cómo es la historia, no? Básicamente, el SMS es un gestor que me gestiona todos los discos, todo el almacenamiento, y mediante reglas el sistema se encarga dónde escribir esos datasets. ¿De acuerdo? Pues nada, en un vídeo siguiente entraremos en harina, os iré explicando cómo se definen las reglas y cómo se definen los pools, y haremos un pequeño ejercicio. Creando un dataset llamado Pepito, crearemos un pool Pepito, y crearemos un disco asociado a ese pool Pepito. Y veréis como si yo creo un dataset, por ejemplo, con IEBGNer o con una utilidad de estas, veréis que no tengo que poner ni la disposición, ni el volumen, ni el destino. Automáticamente el dataset se va a instalar, se va a grabar dentro del disco del pool que le hemos dicho. Así que esperad al siguiente vídeo, porque entraremos ya en harina. Este vídeo simplemente era una introducción para explicaros lo que es el SMS y todos los tentáculos que tiene alrededor. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta, o visionad los anuncios que aparecen en el vídeo para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queréis que hable en futuros vídeos, y si está dentro de mis conocimientos, obviamente, dejadmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os los contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mainframe Corner.